Toda mujer que busque ejercer el poder debe hacerlo a través de un discurso que le sea propio. Por lo que es importante, estoy citando a mi invitada de hoy, es importante delinear a esa mujer poderosa con su propia voz. Esto fue dicho y escrito por Maite García Mirabete. Consultoría, coaching y comunicación en el ámbito político. Temas que abordamos en Contacto Político, el video podcast con Luis Figuera, consultor y master coach con PNL. Y así comenzamos. Saludos, Maite. Bienvenida. Muchísimas gracias, querido Luis. Aquí muy contenta de estar en este primer programa, dándote la patada de la suerte. Así es. Y no podía ser de otra manera. Tengo pues una admiración muy especial, significativa y también agradecimiento. Desde que nos conocimos en pandemia, en estos eventos, en estos encuentros virtuales de formación, pues de allí hubo esa coincidencia grata que se la debemos también a la programación neurolingüística. Ya hablaremos en otro episodio al respecto. Hoy el tema que nos convoca es oratoria con voz de mujer. Maite García Mirabete, eres campeona en oratoria, pero ¿sabes qué? Campeona en oratoria en México, porque eso es muy particular, ¿no? Por lo que eso significa. Además, se te reconoce en los predios internacionales como consultora en comunicación política, especialista en oratoria y comunicación, tanto para campaña electoral, actividades partidistas, formación de líderes y en gobierno, y en el ámbito también de organizaciones, ¿no? Empresariales. Ha sido asesora y consultora para mujeres y hombres de la política en varios países. Y eres una activista, miembro de diversas organizaciones, de colectivos, y por ejemplo el de Observatorio de Mujeres Políticas y el colectivo 50+1. Estoy haciendo un resumen atropellado de tu currículum, pero de verdad que es admirable todo lo que vienes haciendo. ¿Desde cuándo, Maite? 1980 más o menos. Pues desde muy jovencita, no quisiera decir los años, pero tendría yo, cuando empecé con todo esto, como 17 años precisamente, muy jovencita. Mucho que contar. Sí. Maite, el tema de la oratoria con voz de mujer. Oratoria con voz de mujer. Esa oratoria de mujeres que pues la acercan al poder, hacen que logren el poder, incluso mantenerse del poder. Y de reciente data, también despedirse del poder, como fue una reciente primer ministro, ¿no? Jacinda, precisamente, sí. Que renunció recientemente. Creo que parafraseando la S, me acabó la gasolina, me acabó el combustible. Sí, el tanque, ¿no? Ya no tengo el tanque lleno, dijo. Ya no algo tengo así. el tanque lleno. Las mujeres y las metáforas, vamos a hablar de eso más adelante. ¿De qué va esto, mi querida Maite? De la oratoria con voz de mujer. Pues bueno, en realidad la oratoria es para hombres y para mujeres, pero hombres y mujeres, aunque compartimos muchísimas cosas en común, ¿no? Tenemos rasgos de personalidad que no tienen un género, habrá otras cosas en las que sí, pues nos distinguimos en cómo reaccionamos, accionamos, manejamos nuestras conductas o potencializamos nuestras capacidades. Cada uno, por eso yo siempre digo que somos la mitad de este mundo maravilloso, ¿no? Los hombres son una mitad, nosotros somos la otra, y tenemos que pensar en que cada mitad tiene una forma de abordar precisamente el mundo. Y por eso lo hace tan rico. Si de por sí en esa mitad de puras mujeres, bueno, hay una cantidad impresionante de estilos, formas de pensamiento, formas de acción, de conductas, de habilidades, de valores, de creencias, de identidades tan distintas, pues vale la pena hablar de este 50% que, aunque ha intentado o intentó incursionar desde hace muchísimos siglos en la Roma y la Grecia antigua, pues no eran las mujeres aceptadas ni bienvenidas a formar parte
pues del Senado, por ejemplo, o a convertirse en una abogada defensora de los derechos, como podía ser el caso de muchos romanos o romanas, ¿no? Y yo les cuento siempre que precisamente apenas hace unos años se está recuperando para la historia todos estos casos de mujeres que como Aspasia, Maesia, Hortensia, griegas y romanas, quedaron guardadas en la historia porque ahí estaban ocultas. Ahora se están empezando a recuperar con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Algunos discursos, por ejemplo, de Hortensia hay un solo discurso, pero Hortensia se vuelve muy famosa porque le piden a ella que haga un pago de un tributo para la guerra, y claro. entonces ella sale y dice, no, yo no voy a pagar ningún tributo, pues se llevan a nuestros hijos y además se van a llevar mi dinero. Bueno, lo dice ella de una manera mucho más Claro. puntual, ¿no? O sea, entiendo que Hortensia decía algo así como que, ¿por qué pagar tributos igualmente cuando no tenemos igualdad de derechos, ¿no? De derechos, así es. Además podemos decir que es una de las primeras feministas, ¿no? Entonces es muy, muy curioso porque fue tan bueno su discurso que después de eso dijeron, igual con Maesia o Amasia, también es que le van cambiando el nombre, pero Maesia, quedémonos con ese nombre. Maesia también se paró en varias ocasiones a defender, y entonces los hombres dijeron que una mujer no podía expresarse como ella lo estaba haciendo, y que tenía rasgos masculinos, y que al tener esa mezcla de mujer con una voz tipluda, chillona, así decían ellos, de mujer, pero con conceptos, con conocimiento, con argumentación de hombre, pues era una andrógina. Y de ahí viene el término de andrógino, precisamente, a partir de Maesia, porque no podían entender que una mujer tuviera esta capacidad cognitiva, esta capacidad de razonamiento, porque bueno, tú sabrás que durante muchos, muchos siglos, como dijera el famoso filósofo, ¿no? Vas donde las mujeres, no olvides el látigo, las mujeres son animales de ideas cortas y pensamiento y cabellos largos, y bueno, hubo mucho todo esto, y por ejemplo, Aspasia era quien le escribía los discursos a Pericles. Bueno, es que ahí quiero hacerte una mención muy particular, Maite, porque fue de ti quien aprendí que Sócrates llamó maestra a Aspasia de Mileto, ¿no? O sea, este reconocimiento. Yo no tenía idea. Luego que te escuché en una conferencia de algún tiempo, fui a buscar información al respecto y me pareció fascinante. No se habla mucho de esa parte histórica, de esa reserva histórica de la participación de la mujer con su oratoria, su liderazgo, su participación. No, de hecho, se viene recuperando un poco ahora la historia, ¿no? De hecho, como bien lo dices tú, ¿no? Por ejemplo, Aspasia de Mileto, que también es algo de lo que ocurría, ¿no? Con estas mujeres que sobresalían y que, como Aspasia, ¿no? El mismo Sócrates decía, tengo por maestra una mujer muy experta en la retórica, que ha formado a muchos otros excelentes oradores, y a uno en particular, se refería a Pericles, que sobresale entre los de Grecia. Pero además el mismo Sócrates dice de Aspasia que todo lo que sabe del amor lo ha aprendido de ella. Y esto viene a replantear la historia de la filosofía, porque entonces resulta que la maestra de Sócrates, ¿quién crees que es? Es Aspasia. Entonces es algo increíble, ¿no? Y Aspasia llamarla maestra, imagínate. Sí. Sí, o sea, imagínate nada más. Y bueno. Hay un caso en particular de Christine de Pizan, creo que se pronuncia también, así, que se fue a Italia después, que es de Francia. Pero el caso curioso de ella es que es escritora, entonces escribía para hombres. Así es. Y Christine de Pizan además escribe el libro de las damas, que es muy famoso. Yo diría que es otra de las primeras feministas que hay en el mundo, porque ella queda además viuda, muy joven, con sus hijos y embarazada del último, ¿no? Con una imprenta a su cargo, lo cual es además también inaudito, porque en esa época las mujeres no podían ser emprendedoras, empresarias o tener algún tipo de industria, y Christine de Pizan lo tiene. Pero además es tan inteligente Christine de Pizan, que es la que escribe los discursos a los señores feudales, imagínate tú a todos ellos. Y seguramente ella debe haber dicho muchos discursos. Por ahí hay algún relato de que efectivamente Christine de Pizan al hablar era bastante elocuente, bastante persuasiva, y también es una mujer que de la Edad Media, imagínate, en plena Edad Media, cuando estaba
la iglesia en su máximo esplendor, con todo lo que era la persecución herética, y una mujer que por supuesto hacía esto, era una hereje. A final de cuentas se salía del canon y del estándar de lo que la iglesia permitía. Maite, tú eres una formadora por convicción, eres una formadora de mujeres y hombres, solo que el caso que nos convoca hoy es la oratoria con voz de mujer. Y has visto, infiero que pues has tenido que ir muchísimo a ver la recursividad y los aportes históricos de Eva Perón y de muchas otras mujeres. Entonces, hagamos un poco un salto más hacia lo contemporáneo. Eva Perón, Margaret Thatcher, te he escuchado hablar también de la Madre Teresa de Calcuta, que tiene su particularidad, y mucho más, ¿no? Podemos llegar hasta estas fechas. ¿Cuáles han sido para ti los mayores aportes en esa época de la política donde las mujeres han dado digamos, sus voces desde la oratoria, del discurso? Fíjate que no me gustaría irme todavía hasta Eva Perón, porque antes me gustaría hablar de una mujer que también tiene una gran capacidad oratoria y además escritora, que es una mexicana reconocida mundialmente, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Se le conoce más por sus poemas, por supuesto, pero también están sus famosas cartas a Sor Filotea, y además se tiene antecedentes de que ella, cuando era examinada por los curas, obispos, etcétera, en su conocimiento de latín y de todo lo demás, era una excelente oradora, igual con una capacidad de argumentación muy, muy potente. Entonces, ahí en México también tenemos a una mujer como Sor Juana Inés de la Cruz. Del siglo pasado, ¿no? Fíjate, curiosamente ya hablamos del siglo pasado, estaría, por supuesto, una de las grandes que a mí siempre me llamó la atención. Primero, Eva Perón. Cuando yo era muy jovencita y cuando empecé con todo esto, yo oía críticas de Eva Perón diciendo que por supuesto que ella podía manejar la oratoria perfectamente porque había sido una artista y, por supuesto, en mi inmadurez, no solamente física, sino mental y de conocimiento, yo me lo compré mucho tiempo, esa idea. Después, con los años, conozco a una queridísima amiga argentina, Sandra de Lara, que es una estudiosa de la vida de Eva Perón, y me empieza a involucrar más con la vida de Eva Perón. Y empezó a estudiar todo lo que es, pues ahora sí que desde la infancia hasta que se convierte ya en la esposa del general Perón, y empieza con todo su discurso, que es muy potente. Y la verdad es que, yéndonos a las grabaciones de radio que tenía ella de las grandes biografías de mujeres, que era un programa de radio que ella hacía, después de ahí se vuelve líder del sindicato precisamente de la radio, y empieza con sus primeros discursos con Perón. No hay una relación, es muy diferente la Eva Perón del radio, o incluso en el cine, que la Eva Perón cuando está hablando frente a los miles y a las miles de personas que la seguían. Y además yo siempre lo cuento, ¿no? Ella, hay quien dice que, bueno, que había quien le escribía los discursos y que por eso tiene frases tan potentes y metáforas tan poderosas. Y bueno, en la política eso siempre pasa, siempre hay quien le escribe el discurso al presidente o a la primera ministra, porque no se darían tiempo para poderlo hacer. Pero de ahí a que en aquella época una mujer como Eva Perón tuviera tan claro cuáles eran los ejes discursivos, como hoy les llamamos, nuestros ejes estratégicos de la narrativa que ella iba a trabajar, pues era algo, y la verdad que no se hacía generalmente ni en el discurso masculino. Y Eva lo tiene muy bien trabajado, ¿no? Por un lado está, por supuesto, la clase proletaria, les llaman los descamisados, ahí entran también las mujeres y sobre todo los hombres. Está, si habláramos de storytelling, hablaríamos de que entonces esos son los héroes, ¿no? Y Perón, por supuesto, es el primer héroe. Y dentro de la historia están los descamisados. Y, por supuesto, el malvado de la historia era la oligarquía. Y ella lo desarrollaba perfectamente. Si nos vamos a hacer un análisis discursivo de este feminine style de Eva Perón, ella la verdad es que tenía este poder además. Y aunque leyera el discurso, ella sabía perfectamente manejar los tonos, la inflexión, la velocidad, el volumen, su comunicación no verbal.
porque además acordemos, alguien me decía una vez, es que su voz se oía muy chillona. Le digo, es que no podrías compararla con las grabaciones actuales, porque en aquellos entonces los sonidos de las voces, hombres y mujeres, pues era una tecnología muy, muy, muy inferior a la que tenemos ahora, y se oían muy metalizadas, con mucho ruido. Entonces no podríamos saber, a menos de que hubiéramos estado ahí, realmente la voz que tenía Eva Perón, ¿no? Maite, sin embargo, te has encontrado en este camino a una cantidad, imagino, inmensa de mujeres con cualidades innatas y muchas otras que han llegado a ti con la creencia de que tener esas características, condiciones, dotes, habilidades o destrezas de oratoria no eran para ellas y que era cuesta arriba, o con cierta frustración te llegaban a ti y te decían, oye, Maite, yo, mira, tengo la creencia de que no se me da el tema del discurso, y tú, bueno, con tu formación como coach, como en programación neurolingüística, has podido ayudarles. Así que parece muy obvia mi pregunta, sin embargo, me aventuro a hacerla. ¿Cuál es ese mensaje que tú le envías a las mujeres que hoy tienen esa creencia según la cual la oratoria no es para ellas, que les cuesta tener una oratoria de esas otras mujeres que ya puedan admirar? Fíjate, yo lo primero que te diría es para hombres y para mujeres. Se nos educa para, yo siempre lo digo, ¿no? Para sentarnos en una mesa y comer con los cubiertos, se nos educa para saludar, se nos educó a nosotros, sobre todo en mi generación, y creo que todavía sigue ocurriendo, bajo una frase que usábamos mucho en México, usaban sobre todo los papás: los niños ven, oyen y callan. Entonces, cuando un niño quería, o una niña quería ir a hablar frente a su grupo, nunca había tenido esta posibilidad de expresarse y de observar, porque a través de la observación aprendemos qué efectos estaba provocando su discurso, su narrativa, aún como pequeñito. Cuando un niño llega y te empieza a contar cosas y uno les hace caras y les dice, no me digas, ellos saben qué efecto está provocando. Y nosotros estamos entrenando una habilidad. Pero tristemente ni las escuelas ni las familias nos damos a la tarea de después seguir trabajando con el desarrollo de esta habilidad, por lo cual caemos en la idea, en la falsa creencia de que solamente pocas personas tienen esta competencia de manera natural. Y probablemente, pero en mis muchos años de estar formando personas, de estar entrenando gente para discurso político, empresarial, académico, etcétera, pues yo siempre les digo que el orador no nace, el orador se hace, la oradora se hace. Ahora, en el caso de la mujer, tenemos que ser más puntuales en este sentido, porque sí ocurre, y esto sí ocurre, que todavía en esta sociedad patriarcal en la que vivimos, cuando una mujer quiere empezar a hablar, pues a lo mejor los hombres la atropellan, o a lo mejor las ideas que ella había dicho las omiten, y después dicen, ay, que mira qué bien que Luis se le ocurrió tal cosa, ¿no? Y esto nos va provocando a nosotras esta sensación de poca eficacia, de poco impacto, de que no tenemos esta capacidad narrativa de elocuencia, cuando es algo que tenemos que entrenar. Y cuando entrenamos el aprender a hablar en público, una de las cosas que tenemos que aprender a trabajar, en la que tú me has ayudado, no en una, en varias ocasiones ya, es a desarrollar esta parte de la autoconfianza. Porque cuando yo me paro a hablar, mi voz se tiene que escuchar y tengo que hacerlo de tal manera que cuando yo hable, los demás guarden silencio. A las mujeres nos cuesta trabajo esto. Cuando un hombre se para y habla, lo escuchan. Es como en el Senado, ¿no? Antiguo Senado griego. Y se paraba una mujer y le gritaban y le aventaban cosas y bueno, ¿qué te digo? ¿Tenemos que trabajar más las mujeres? Sí, pero no es una tarea imposible. Es una tarea que requiere mucha disciplina, mucho trabajo. Yo he visto a lo largo de todos los años que tengo de entrenar gente que ha modificado por completo y que de repente los ves. Bueno, tengo el caso ahorita de una participante que es una activista de hace muchos, muchos años, que se fue a recibir un premio a Suecia. Y me dice, el discurso lo hice tal como tú me enseñaste, me habla de usted, tal como usted me enseñó siempre. Hizo un discurso impecable, la verdad impecable. Y como ella, yo podría hablar de tantos y tantos casos que yo he visto, cómo se van superando y cómo llegan a cualquier tribuna
porque la tribuna no tiene menor o mayor grado de importancia. La tribuna es la tribuna y hay que respetarla siempre. Entonces se paran frente a la tribuna, hablan frente a la audiencia y logran su objetivo. Yo siempre digo que en oratoria, si no movemos al público a la acción, no valió la pena haberse molestado. Y en ese sentido, Maite, ¿sigue vigente lo de la emoción, la empatía, la credibilidad, la reputación, los temas y el lenguaje? Estoy diciendo lo de patos, etos y logos. ¿Cuán vigente sigue? Y de ser el caso, ¿cómo aplicarlo en este contexto conversacional de oratoria con voz de mujer? Fíjate que te voy a compartir un libro de un queridísimo amigo mío, que es este, ¿no? Se llama Tratado de la Argumentación Política acerca de la recuperación de la retórica deliberativa clásica. Durante muchos años, la oratoria que nosotros vimos, más o menos fue hasta los años 50 del siglo pasado, era una oratoria hueca, muy rebuscada, grandilocuentes las palabras, que nadie comprendía más que el político para sí mismo, y eran como hechos a propósito: entre más ignorante el pueblo, más puedo yo gobernar. Y le llamaron retórica a esta oratoria. La retórica como tal tiene un principio muy estricto del aprendizaje de la argumentación, fíjate nada más, es decir, de manejar el contenido y no nada más la forma. Entonces, los detractores de la oratoria hablan mal de la oratoria porque dicen que los oradores nada más hablan bonito. Y entonces le pusieron el nombre de retórica a esos que hablaban bonito y no decían nada. Pero vamos a ser muy claros en este sentido. Por ahí más o menos de los años 50, Perelman, Van Dyck y algunos otros se dieron a la tarea de recuperar la retórica clásica, la que aprendían los antiguos griegos, con todo lo que esto implicaba. Un conocimiento profundo. Ellos hablaban siempre de que teníamos que conocer de todo, ¿no? Todavía yo recuerdo a mi maestro de oratoria que él decía que un orador tenía como tarea el leer todos los días el periódico y por lo menos leer muchos libros al mes, ¿no? Y este vendría siendo parte del logos del orador o de la oradora, que es el aprender también al manejar las palabras, el tener buenos argumentos, porque nosotros tenemos que entender que la improvisación no existe en la oratoria. La improvisación, como la gente la imagina, que es así de cero, yo salgo y hablo y digo un super discurso, no existe. La improvisación es recordar lo que yo ya conozco, ordenar esas ideas, todo este conocimiento y exponer, ¿cierto? Maite, una pregunta en ese contexto para avanzar con los otros dos aspectos. Sí. ¿En algún momento se puede concebir en la retórica o en la oratoria que la improvisación es un irrespeto a la audiencia? Pues mira, nosotros como tal pensamos que no, porque muchas veces tú eres invitado a foros en los que no eres la oradora o el orador. Sin embargo, te identifican en el público, entonces dicen, que venga Maite que nos dé unas palabras. Tú no ibas con el discurso preparado, ¿no? No lo llevabas escrito, no nada. Pero traes un conocimiento, traes una disciplina que te avala de años. Nosotros, los oradores, los buenos oradores, y lo digo sin falsas modestias, claro, está bien. Leemos muchísimo, desde novela, cuento, narrativa, filosofía, historia. Bueno, a veces tienes que leer hasta de tecnologías de la información. Sí. O sea, de todo tendrías que estar, por lo menos saber un poquito. No te vuelves un especialista. Habrá, obviamente, un tema en el que tú eres el especialista. Recientemente escuché a alguien decir que debemos leer sobre cultura pop. Es decir, él se refiere, este escritor, este articulista habla de cultura pop, para hacernos mención a conocer sobre lo que está ocurriendo allá afuera de aspectos no tan formales, ¿no? Claro. O sea, resultados deportivos, claro. En fin, premios. Claro. ¿Qué es lo que decían los antiguos griegos? Tienes que saber de antropología, sociología, historia, economía, derecho, filosofía. Bueno, tendrías que saber de todo. Y entonces cuando tú te invitan a hablar, pero no eras el orador considerado y no llevabas un discurso preparado, ni lo habías pensado siquiera, lo que vas a hacer en ese momento es hacer uso de todo tu conocimiento previamente adquirido, que lo has hecho durante años y años, y lo vas a ordenar.
para que entonces cuando estés frente al podio puedas exponer de manera ordenada eso que tú ya sabes o que tú ya conoces. Entonces los oradores no sabemos de cajón, como decimos en México, siempre algunas frases, pasajes históricos, novelas, biográficos, o sea, mucha referencia para poder con ello enriquecer, por supuesto, nuestra narrativa y poder a través de ello, pues deleitar también al público, que esa es la idea, no nada más dar contenido, sino también entretener, porque también eso hace la oratoria. Un discurso que no entretiene no es significativo, porque entonces implica que las personas no están haciendo lo suyo. Cuando además yo te estoy dando datos novedosos o te cuento una anécdota que tú no sabías, como la que platicamos ahorita de Aspasia, por ejemplo, eso va generando interés y lo puedes trasladar tú a tu propio entorno y eso hace que este discurso sea significativo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer las o los oradores. Yo tengo una técnica, no sé si está validada, si no quiero hacerla como algo novedoso, es lo que me resulta, no la he aprendido por allí. Y es que cuando me ocurren esas situaciones de alguna forma embarazosas, ¿no? De tomar la palabra que no estaba previsto, rápidamente lo que hago es preguntarme qué quiero lograr con mi intervención. Entonces me respondo, ¿qué quiero lograr con mi intervención? Quiero informar, quiero ser empático, quiero simpatizar, quiero atraer, quiero invitar. Y entonces ahí en ese sentido hilvano la idea y la proyecto, siempre consciente de pararme firme, hablar fuerte y hablar poco. Bueno y breve, doblemente bueno, ¿no? Maite, nos comentaba sobre logos, entonces queda pendiente. Logos. Luego viene, obviamente, el patos, ¿no? Y el patos, que es esta parte en la que el orador debe de estar muy involucrado decían los oradores antiguos griegos, que el orador debe de tener entereza y carácter. Y ellos se referían mucho a esta parte del patos, ¿no? De no defender aquello en lo que no crees, porque eso se nota y se vuelve congruente o incongruente. Porque además, cuando yo defiendo cosas en las que no creo, lo que va a ocurrir es que no voy a poder emocionar a la gente, porque yo soy la primera que no estoy convencida de algo en lo que o no conozco, o no creo, o no comulgo, o no me interesa, o lo que tú quieras. Entonces, como oradora, debo de estar siempre con esta entereza y este carácter, defender aquellas cosas que son las que son también mis motivaciones. Yo tengo un libro, que ahorita antes de que entráramos, te voy a enseñar, que es uno de mis favoritos, por eso los tengo aquí al alcance de mi mano. Se llama El pequeño tratado de las grandes virtudes de André de Comte de Sponville, y habla precisamente de las virtudes humanas, ¿no? Habla del coraje, habla del amor, por supuesto, y el coraje, que es ese que va más allá de la valentía para defender las causas. Y, por ejemplo, en política, tú necesitas tener coraje para defender las causas de la sociedad, y no podrías tener esta virtud del coraje, de esta valentía, de esta entereza, de toda esta, vamos a decir, fuerza que te va a acompañar, si no eres tú el primero que comulga con ello. Entonces, para que nosotros podamos generar este patos, pues tenemos que ser los primeros emocionados, porque esas emociones van a generar esos sentimientos, van a generar esa empatía, van a generar todo esto que estamos buscando nosotros. Por eso también es tan importante el que cuando vamos a trabajar con un público, pues no nada más planteemos el objetivo como tú bien haces, que eso es muy importante, sino también que planteemos y hagamos un análisis previo de la audiencia, qué mueve a esa audiencia, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores, si tiene cubiertas sus necesidades básicas, ¿no? Cuáles son sus intereses políticos, económicos, académicos, qué sé yo, ¿no? Y por último, porque veo que ya nos queda poco tiempo, una que es muy importante, y por eso la dejé al último, que es el ethos. Y que además el ethos hoy cotiza en bolsa, deja que te diga, porque es la reputación. Claro. La reputación, hoy hablamos en esta época mucho de marcas, ¿no? De marcas personales, de cómo construir y hacer fuerte tu marca personal y todo lo demás. Pues el discurso, la oratoria, la retórica, es una de las herramientas importantísimas para construir la marca personal. Y esta marca personal va a generar, a través de lo que hagas, va a ir generando esta confianza, esta credibilidad y, por supuesto, la reputación.
tan importante, que esa es la que cotiza en bolsa. Entonces, cuando nosotros hablamos de letos, hay ahora una tendencia junto con todo esto que hizo Perelman, Banjik, Charado, bueno, todos estos grandes pensadores y analistas del discurso, de hecho así se llama el análisis crítico del discurso, ellos utilizan mucho para desmembrar o desmenuzar los discursos de las y de los políticos el etos. Y hablan de que hay un etos prediscursivo, es la reputación que viene contigo antes de empezar a hablar. Si tienes una buena reputación, bueno, vas de gane, ¿verdad? Porque entonces la gente va a decir, ya se está subiendo a hablar, Luis Figuera, bravo, uy, la gente va a estar expectante. Pero si no tienes una buena reputación, la gente va a tener exactamente la disposición contraria, va a estar apática o quizás hasta agresiva. Luego viene el etos discursivo, que es el que vas a ir construyendo a través, desde que comienzas a hablar hasta la última palabra que tú haces. Y luego viene el etos postdiscursivo. ¿Qué fue lo que generaste? La gente accionó como tú esperabas que debías de accionar, la gente reaccionó de la manera que tú esperabas, y se hace un análisis crítico del discurso que es bastante complejo, pero el etos, aunque hay muchos ahora, bueno, que no saben nada de esto, pero ahí andan haciendo discursos y luego veo yo cada discurso que me quiero morir. En algún momento estábamos en una conferencia y alguien dijo, pero eso no sirve para nada. Y digo, ¿cómo no? Diles a los que te hacen los análisis de discursos y los especialistas en comunicación política que saben de análisis crítico del discurso, se van a ir a hacer un análisis crítico del discurso de Jacinda Ardern cuando dice que ya no tiene el tanque lleno, o de Hillary Clinton cuando se pone a ladrar como perro en el double bind, como le llaman, o de Kamala Harris, ¿no? Pero quiero hacer mención, por esto de oratoria con voz de mujer, a estudios lexicométricos, a estos estudios de patrones y estilos muy propios de las mujeres en la comunicación. ¿Sí? Y te escuché decir en una conferencia de estudios de reciente data que dan cuenta de cómo las mujeres tienen una inclinación muy por encima de los hombres, ¿no?, de hablar sobre yo, creer, desear, querer. Utilizan las mujeres más cantidad de metáforas. Coméntame en un minuto ese tema en particular. En un minuto está complicado. Bueno, ahí hay varios que han hecho este estudio que precisamente viene a partir del etos, por eso te digo que el etos es tan importante. Campbell, quizá yo diría, es uno de los exponentes más importantes que hace este análisis del discurso femenino y le llama el feminine style o el pragmatic feminine, ¿no? También es conocido así. Y por supuesto, bueno, ¿qué diferencias encontramos del discurso femenino con el discurso masculino? Las mujeres tendemos a hacer participar al público, hablamos de una manera un poquito más coloquial, en un tono personal, obviamente apelamos más a las emociones, como Jacinda Ardern cuando habla de el tanque lleno, está hablando perfectamente a esas mujeres que como ella tienen una familia, tienen el tanque vacío y a veces ya no pueden más, ¿no? Por ejemplo, tratan a la audiencia o tratamos a la audiencia como un igual, por lo tanto nuestro lenguaje siempre es un lenguaje un poco más sencillo, no nos gusta la polarización, aunque hay mujeres que han tomado estilos masculinos y lo hacen, y cuando hacen esto se le llama el double bind, es decir, es como el punto muerto en el que no eres ni hombre ni mujer, serías como maesia, una andrógina, en el que no estás honrando ni el discurso de estilo masculino ni el del femenino, ¿no? No le gusta tampoco ironizar mucho a la mujer y generalmente busca un tono muy personal, trabaja con anécdotas, ejemplos obviamente personales. Hay construcciones de personajes femeninos como arquetipos, vamos a decir, de oradora, que pueden ser la maestra, la madre, la mediadora. Somos muy persuasivas porque somos muy buenas negociadoras y estamos dispuestas al diálogo. Entonces, tú verás que muchas de las políticas tienden a llegar a preguntarle a la gente o a incluirlas en su discurso. Y efectivamente usan palabras o usamos palabras como el yo, el creer, el desear, el querer, que esto como que genera una buena empatía con el público. Este pragmatic feminine, por supuesto, tiene la capacidad de generar emociones al máximo, porque cuando yo te estoy hablando de mi anécdota personal, de que no tengo el tanque lleno, o de que salí de la casa para dejando a mis hijos comidos, cenados, bañados, porque todavía seguimos en el plano de cuidadoras, que esto es algo que hay que cambiar poco a poco,
Y empezamos a contar estas historias y fui al mercado y me costó el pan tanto, porque además también lo hacemos las mujeres y no queremos hacer discursos grandilocuentes, sino cercanos a las personas. Esto genera emociones. Entonces, hay hombres que ahora están volteando a ver este discurso femenino para ver si aprenden de nosotras, y nosotras queremos aprender del discurso masculino. Creo que es un buen intercambio porque a final de cuentas enriquece al mundo. Vamos a una pausa en este momento, Maite. Cuando regresemos, hablemos un poco de la participación de las mujeres en la política. Ahora mismo que estamos conversando, hay 21, 22 mujeres a nivel global que están frente a jefaturas de gobierno. Y esto es un tema que de alguna manera han llegado allí en parte por tener un manejo adecuado de su discurso, de su mensaje y su oratoria. Y además quiero que nos comentes sobre esos libros que recomiendas a nuestra audiencia, que tú dices, mira, léanse este o estos dos libros en particular, que les va a ser de mucha ayuda y orientación para el tema de la oratoria. Y cuéntanos alguna serie de Netflix o de algún streaming que nos puedas recomendar. Bueno, mira, de oratoria está el de Jürgen Klarik, de Neurooratoria, que a mí me parece un libro bastante bueno, la verdad. Siento que le falta algunas cosas para oratoria política, pero como una base, como un principio, es muy bueno. Neurooratoria de Jürgen Klarik. Neurooratoria de Jürgen Klarik. Ese lo tengo, por aquí debe de estar, pero bueno, ahorita lo encuentro. Hay otro que es este de Álvaro Gordoa, que se llama Habla, que también es bastante bueno. Está este de Persuasión de Robert Cladin, que también es muy bueno. Acá está el de Jürgen Klarik, mira, ¿no? El de Neurooratoria. Ya, claro. Precisamente, ¿no? Bueno, ahorita los guardo porque si no. Hay otro que se llama Persuasión, que también es muy bueno. El libro blanco del Media Training. Tengo libros de oratoria sagrada, bueno, de oratoria de hace muchísimos años, de un maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero mi libro favorito es este libro. Es una antigüedad. El libro de los oradores. Es una antigüedad. Este es un libro que hace el análisis precisamente de la oratoria parlamentaria, también de la militar, pero nos habla de Robespierre, de Danton, nos habla de todos estos oradores que hubieron. Hay otro que también es de mis favoritos, que son Reyes Heroles, discursos políticos. Él era el que escribía los discursos a presidentes de aquí de México, el ideólogo del Partido Revolucionario Institucional, y bueno, en fin, mi maestro de oratoria, que es una maravilla, ¿no? José Muñoz Cota. El pobre libro, ya si puedes ver, ya está deshojando. Ese repítemelo con claridad del autor, porque me estás hablando de tu maestro. Imagínate. Mi maestro de oratoria. En el principio era El Verbo, de José Muñoz Cota. José Muñoz Cota fue un gran orador mexicano. De hecho, él fue campeón mundial y también iberoamericano en varias ocasiones representando a México. Formaba parte, junto con grandes oradores mexicanos, de lo que en su época se conoció como la Tribuna de México. Entonces iban estos oradores maravillosos, imagínate tú, entre ellos está Cerrarrojas también, y empezaba un joven Porfirio Muñoz Ledo, que hoy es parlamentario aquí en México, es un congresista, un gran orador, y empezaba el de joven también a aprender de estos grandes maestros. Muñoz Cota, de él tengo varios libros, pero bueno, aquí tenemos varios libros. Están los discursos que me encanta de Vasconcelos. Bueno, Vasconcelos es un maestro, por supuesto, secretario de Educación y el creador de la frase que distingue a la Universidad Nacional Autónoma de México: por mi raza hablará el espíritu. Entonces, bueno, tengo muchos libros de oratoria, como puedes ver. Todos son mis favoritos, pero te digo, de mis favoritos, porque te habla del discurso de Robespierre y de Danton, que eran dos poderosísimos oradores, y cómo Robespierre le ganó a Danton. Entonces es una novela muy interesante. Fíjate que, muchas gracias, Maite, por las recomendaciones. Sí. A esas mujeres que están en la política particularmente, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué les das en materia de oratoria, de discurso, de disertaciones, para lograr, fíjate, Maite, lo voy a sintetizar, para lograr influir, persuadir y conectar con su audiencia y ganar más y más seguidores? Así es. Bueno, pues hay muchísimas recomendaciones, pero tenemos que empezar
obviamente por el principio, yo siempre diría. Y tenemos que trabajar con nuestra voz, con nuestra acción, que ellos le llamaban los antiguos griegos, las cualidades físicas del orador. Entonces tenemos que tener una voz bien trabajada, una voz que se oiga potente, que se oiga clara, con buena articulación, buena dicción, pero también tenemos que aprender a ocupar el escenario, como lo hacía Eva Perón, por ejemplo, o Margaret Thatcher, ¿no? También Margaret Thatcher es de mis favoritas. Y ellas llenaban el escenario porque sabían trabajar con sus manos, con su cuerpo. Hoy vemos, por ejemplo, y es una tendencia que a mí en lo personal no me gusta mucho, de repente en los mítines políticos ponen al centro ahora a los candidatos, y esto no aplica solo para mujeres, sino para hombres también, y se están moviendo constantemente en el escenario. Esto, además de que distrae a la gente, se vuelve en un distractor porque se supone que en un mitin político no vas a hablar allá más de 8 minutos y ya es un discurso largo. Generalmente buscamos discursos cortos, pequeños, con mucho contenido, con mucha forma también, muy potentes, casi en el estilo de una arenga, y que exalten al auditorio, que lo emocionen a la audiencia, que los lleven a votar, que los lleven a sumarse al partido político. Y si nos estamos moviendo, estamos perdiendo eso. Yo pongo generalmente un discurso de ejemplo de Ricardo Anaya, que a mí me parece un orador muy, muy disciplinado, que está en una asamblea nacional con este formato, y él se queda los minutos que está hablando en un solo lugar, dueño de sí, manejando sus manos, manejando el contacto visual, busca ese lugar donde siente que puede estar abarcando a la mayor parte de audiencia. Entonces, estas serían cualidades físicas que tenemos que aprender a manejarlas, como repito, lo hacía Eva Perón cuando hablaba de sus descamisados, que los amaba con el corazón y tenía esta fuerza en su comunicación no verbal. Pero también tenemos que trabajar toda la parte de las condiciones intelectuales, que también los griegos nos lo recomiendan. Tenemos que conocer cada vez más de más temas, tenemos que leer cada vez más, tenemos que practicar constantemente, tenemos que hacer muchos discursos, muchas presentaciones, aprendernos de memoria frases célebres, fragmentos de todo lo que tú quieras, para tener como una gran biblioteca en nuestra mente, en nuestro maravilloso cerebro, que además cada vez que aprendemos algo nuevo, y lo sabemos con la programación neurolingüística, nuestro cerebro hace fiesta, le encanta, porque está generando nuevos canales de pensamiento y va a archivar esa información y la va a tener guardada como si fuera el tesoro más preciado. Pero también por el otro lado, la parte de interés y carácter, que ya lo comentábamos nosotros. Y en este interés y carácter yo les diría a las mujeres, busquemos una causa. ¿Qué causa es la que realmente me mueve a mí, me conecta con mi comunidad? ¿Cuál es ese problema, esa situación que necesita que una voz sea la que la ponga en el concierto de esa comunidad y lo ponga en la agenda para que entonces cuando yo sea electa lo pueda llevar a convertirlo en política pública? Porque además ese tener mi causa va a construir liderazgos. Entonces tengo que saberme y conocerme muy, muy bien. Saber que ese discurso va a mover a la acción, pero que va a adherirse a causas o que va a presentar una causa propia y que va a hacerlo a través de una visión muy, muy clara. Para eso ya también hice conmigo un análisis previo de FODA, sé cuál es mi misión, sé cuál es mi visión, sé cuáles son mis valores que me mueven, sé cuál es esa causa, ¿no? Ya con toda la claridad. También, por supuesto, tengo que pensar en esto, que cada vez que yo hablo frente a un público, me están poniendo a prueba, están viendo si sé del tema, si no sé del tema, si soy congruente, si soy incongruente, si me pueden creer, si vale la pena o no darme su confianza para que yo, en un momento dado, sea la voz de aquellos de los que no han querido o no han podido subir a la tribuna. Entonces, esta respuesta, que es la que nosotros buscamos, la tenemos que provocar a través de esa elocuencia, de ese precisamente trabajo potente de un discurso que tenga ese equilibrio perfecto entre fondo y forma, que tenga ese compromiso ético, que asuma una posición, pero que además tenga cualidades performativas. Y lo performativo empieza a ser desde que yo estoy hablando, yo ya estoy accionando.
porque todo lo que yo hago es congruente. Y eso es lo que comunica. Para lograr esto hay que prepararnos, por supuesto hay que tomar cursos y hay que ser muy disciplinados, porque solamente logra dominar la palabra hablada quien tiene la entereza de carácter para disciplinarse y aprender esta competencia que además le va a dejar, yo siempre digo que de los momentos que he vivido más intensos en mi vida, fuera de cuando tuve a mis hijos, cuando los parí literalmente, es parir palabras y un discurso frente a una audiencia. El corazón palpita todo lo que da, está uno emocionado, la mente revuela, y cuando estamos preparados es mentira que la mente se pone en blanco. Al contrario, lo que ocurre es que nos falta tiempo para poder comunicar todo lo que hay dentro de nosotros y poder a través de ello generar estas emociones profundas en los demás que hagan este discurso significativo y memorable, y que pasen los años y la gente siga recordando a los descamisados, sigan recordando a la no violencia, sigan recordando al sangre, sudor y lágrimas. Recuerden cómo los hiciste sentir, ¿no? Que es lo que se habla del claro, tema. Pero que además están llevando algo, porque acuérdate que al cerebro le da alegría aprender cosas. Entonces tenemos que ir en este equilibrio entre una y en otra, entre una, contenido y forma. Maite, entonces al escucharte esta exposición, además de con contenido y emotividad, queda claro que definitivamente tu máxima, tú la tienes arraigada, según la cual la mujer oradora se puede crear, se puede formar. O sea, no es esperar que vengas con condiciones o cualidades innatas, sino que puedes aprenderlas, que puedes desarrollarlas, para lo cual, bueno, preparación, práctica e inclusive, Maite, un tema allí a sumar, ¿no? Una osadía de mi parte, y es allí el modelado, ¿no? El modelar figuras influyentes que puedan de alguna manera ser referentes en aquello. Maite. En lo que encuentras tu propio estilo, porque es importante que tengas tú tu propio estilo, que es algo que yo digo mucho, por ejemplo, en los cursos de oratoria, que no quiero maitecitos, sino mi trabajo como maestra es sacar a ese Luis que está ahí adentro y contenido, y que es un poderoso orador, o sacar a Margarita, que es una oradora a lo mejor más pausada, no tan demente como podríamos ser tú o yo, Luis, por ejemplo, pero sacarla, ¿no? Obtener eso de esa persona a través precisamente de la práctica y el aprendizaje. Bueno, fíjate, voy a emitir un juicio, me hago responsable absolutamente de este producto de la experiencia. Y es que no son pocas, y esto va para hombres y mujeres, pero en el caso que nos ocupa esta conversación para el tema de las mujeres y la oratoria, es que llegan al curul, llegan a la concejalía, llegan a la asamblea legislativa y luego ya el trabajo está hecho. Entonces dejan a un lado su preparación y su formación en la oratoria. Cuando están en campaña electoral, llaman, Maite, por favor, quiero que me hagas unas sesiones de coaching y de empoderamiento. Una vez que ganan en ejercicio de su actividad legislativa, no es común que llamen para perfeccionar sus dotes de oradora en función de gobierno. ¿O me equivoco, Maite? No, sí. O las convencen en el partido, porque además esto es realidad, el patriarcado todavía no nos deja llegar a los puestos, entonces nos usan como carne de cañón. Pasa mucho aquí con las legisladoras, que tienen un discurso agresivo, un discurso sin contenido, enfrentando siempre a los otros diputados o senadores. Hay el caso aquí de una senadora, que les grita y les dice, a ver, te estoy hablando a ti, perro, ¿no? Y yo digo, bueno, sí, qué barbaridad que acepten hacer este tipo de cosas. Le dices, sí, ya la viste, ya sabes de quién te hablo. Y luego dicen que quieren que sea presidenta, digo, no, por favor, no, claro, porque sería un títere en las manos de cualquier actor con un poquito de poder, ella estaría cediendo su poder. Ya está en una posición de poder, que la honre, que honre la máxima tribuna de la nación, que lo haga de la manera correcta, pero no dejemos que nos canten al oído las sirenas y nos engañen. Mejor traigamos acá al lado a este memento mori que nos recuerde que esto pasará porque somos mortales, como hacían los grandes generales romanos que traían siempre un esclavo diciéndole memento mori, recuerda que esto también pasará. Y si va a pasar, pues mejor que trascendamos
como lo han hecho estos grandes y estas grandes mujeres que aunque son menos, porque hay menos en posiciones de alto nivel de toma de decisiones, como podrían ser primeras ministras, presidentas, etcétera, pero aún así hay mujeres que han trascendido. Ahí está Angela Merkel, ahí está Jacinda Ardern, ahí está Margaret Thatcher, ahí está Eva Perón, Kamala Harris, Michelle Obama, bueno, Hillary Clinton, Beatriz Paredes en México, y me podría seguir, ¿no? Sí, y bueno, además con tu trabajo, tú y como muchas otras mujeres que están promoviendo el trabajo de las mujeres en la política, pues sacan del anonimato y hacen visible a muchas otras mujeres, como Eufrosina Cruz, política por ejemplo, mexicana, que la niña de la montaña. Solamente ella nos llevaría a un programa y mujeres que vienen haciendo ese trabajo. Maite García Mirabete, experta en oratoria, comunicóloga, formadora, orientadora. Muchísimas gracias por ser mi primera invitada en el episodio 1, un espacio destinado al coaching, la comunicación, la consultoría, la estrategia y todo cuanto tenga que ver con la política en positivo, en propuestas, con contenido. Gracias, Maite, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, querido Luis. Ya hemos caminado algunos años juntos. Te deseo lo mejor, sé que así va a ser, porque además conozco tu disciplina y tu carácter para enfrentar las grandes tareas como lo han hecho las grandes y los grandes hombres de la historia. Entonces, mucho ánimo, mucha fuerza, que esa tú la tienes, y la mejor de mis deseos para ti en esta nueva etapa, en este nuevo proyecto, para que siempre sea para ti lo mejor. Te voy a volver a invitar porque, gracias Maite por tus palabras, y te voy a volver a invitar porque hay que conversar sobre el rol de las mujeres en la campaña, darles mucho contenido a mujeres que quieren adentrarse a la actividad política, partidista o de gobierno, y quiero que este se convierta en un espacio referente para aquello. Muchísimas gracias, Maite. Hasta la próxima. Al contrario, muchas gracias a ti. Saludos a todos en donde nos vean. Un gusto.